buenas noches a todos ustedes, los que se puedan ir conectando, los que vayan a ver la repetición, los que pues por ahí lo vayan a ver en alguna red social. Pues muy buenas noches a todos ustedes. Una disculpa, hoy tuve que cambiar un poquito la manera de hacer el programa. Tuve que modificar por algunas cuestiones de espacio y otras. Entonces apenas hace unos momentitos llegué del trabajo y bueno, pues andamos corriendo. Entonces tuve que improvisar. Pero pues es un gusto estar otra vez con ustedes. Es un nuevo año para todos. Ya estamos a 3 de enero del año 2022. Esperemos que este año sea mejor para todos, que ya podamos dejar un poquito atrás cuestiones de enfermedad, cuestiones de economía, entre otras cuestiones, y le demos entrada a otra etapa mejor de nuestra vida para todos, que esperemos que muchos de los que están desempleados pues puedan conseguir trabajo, que se les regule el salario que estaban teniendo los trabajadores, que ya no haya tantas enfermedades, que se terminen de vacunar, por favor, no solamente a nivel nacional, a nivel local, sino a nivel internacional, ¿no? Pero bueno, pues redes sociales, ya saben, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, como Aequitasetistitia per Humanis, para ustedes, ¿no? Este es un programa hecho pues al progreso del género humano y por amor a la humanidad. El día de hoy pues les traigo un tema muy sonado. Ya anteriormente habíamos hablado un poquito de este tema y tocaba esa parte del suicidio. Es un tema muy controversial esta parte del suicidio o del dar por terminada la vida de una persona. Ya sea por su voluntad o porque a lo mejor por algún tipo de enfermedad algún familiar tenga que tomar esa decisión de desconectarlo o de llevar a cabo algún tipo de procedimiento para que pues esta persona ya deje de tener signos vitales y obviamente pues causarle la muerte, ¿no? Y que médicamente como jurídicamente se determine que la persona ha muerto o ha fallecido. Ok, entonces, bueno, en estas situaciones, como yo les decía, un tema muy controversial, porque a pesar de que ya han habido avances en los derechos humanos, en las leyes a nivel mundial, pues no en todos los países ha habido ese avance. Principalmente nuestro país es un país tercermundista en este sentido cuando se habla del suicidio, porque se toca desde el ámbito religioso, desde el ámbito médico, económico, psicológico, neurológico, psiquiatra, endocrino, entre otras, ¿no? Incluso para aquellas escuelas filosóficas o aquellas instituciones iniciáticas lo consideran como una falta de respeto a la vida misma o incluso a esa parte de lo que se llama pecado, entre comillas. Mucha gente está en desacuerdo sobre este tema y mucha otra gente pues está a favor, que aunque es la mayoría que pudiera estar o que está a favor de este tema del suicidio, del que ahorita voy a explicar esta parte porque ya anteriormente la habíamos platicado, y hay muchas cuestiones del suicidio. Okay. El suicidio a veces es una inducción o inducir a una persona al suicidio. Sin embargo, también lo es que en esta situación hay diferentes tipos de suicidio y diferentes tipos de personas que participan en esta circunstancia o en estas circunstancias para llevar a cabo esta parte de quitarle la vida a una persona. Sin embargo, a lo largo del tiempo este tema se ha venido viendo, se ha tocado desde la antigüedad hasta la actualidad. Para algunos, pues el hecho de que una persona muera por lo que no es una causa natural o una enfermedad terminal, se le pudiera considerar como un suicidio también cuando se quita la vida y un homicidio, ¿no?
Ya habíamos hablado también el año pasado de esta parte de cuando se considera un suicidio y cuando se considera un homicidio como tal, ¿no? Es que una persona provoque la muerte, ya sea intencional o no intencional. A ver, déjenme quitarle el wifi porque si no vamos a estar con esta problemática. La cuestión aquí es la siguiente. Hay diferentes tipos de suicidios, entre ellos ya lo comentábamos la ocasión pasada. Está lo que es el suicidio como tal, que es un acto personalísimo de una persona que pudiera estar pasando por un momento muy difícil en su vida y del cual lo orilla a tomar esa decisión, ¿no? Una decisión en la que da por terminada su vida y otra en la que, bueno, pudiera tener problemas no solamente psicológicos o emocionales, sino psiquiátricos o endocrinos y neurológicos que lo orillan a que tome esta decisión de quitarse la vida. No solamente eso, sino también existe otra manera u otra forma del suicidio, lo que se conoce como el suicidio asistido. El suicidio asistido, bueno, pues tiene que ver muchas veces con temas de salud. Y también en la actualidad en algunos países se ha regulado esta parte del suicidio. Luego existe la eutanasia, es decir, aquella muerte asistida que obviamente es un procedimiento llevado a cabo por los médicos, obviamente, pero que esta decisión es tomada por algún familiar o por algún interventor representante del paciente o de la persona a la cual se le va a permitir que deje de vivir como tal, ¿sí? O que pues en este caso pierda la vida. Por tanto, pues estos temas, como yo les decía, son muy controversiales. Para la iglesia es un pecado hablar de este tema que es el suicidio. Para cuestiones religiosas, en muchos tipos de religiones, principalmente la católica, así como la judía y entre otras, califican a este acto personalísimo, que es la voluntad de dar por terminada la vida, tu vida como tal, o la vida de la persona que quiere quitársela. Lo califican como un pecado, es decir, que no van a llegar al cielo, que no van a llegar con Dios, que van a ir al infierno. Realmente cuando entramos en esa parte, hay que tomar en consideración varias cuestiones, tanto filosóficas como de cualquier índole. ¿Por qué? Se dice que existe el cielo y el infierno. Realmente es un tema muy controversial porque tanto el cielo como el infierno lo creamos nosotros mismos en nuestra mente, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, etcétera, ¿no? Es una ley de causa y efecto. Sin embargo, ¿qué orilla realmente a una persona a tomar esta decisión de quitarse la vida? Son muchos aspectos, como le decía. Probablemente esta persona pueda tener problemas psicológicos y emocionales muy fuertes o puede estar en la bancarrota como tal, es decir, que aquella situación económica en la que se encontraba por alguna índole, pues ya no está, ya no tiene un lugar donde vivir, ya no tiene a lo mejor una familia o por alguna pérdida familiar muy fuerte o alguna pérdida sentimental también que sienta que le está destrozando pues su vida y que por ende ya no tiene esas ganas de vivir, ¿no? Entonces, cuando hablemos de esta parte, como yo les decía, en el ámbito religioso se considera como un pecado. Por eso muchas personas que tienen esa decisión de quitarse la vida, pero no de una manera agresiva o de una manera impactante, sino de acudir a un lugar para que pues obviamente ellos puedan quitarse la vida o que de alguna manera exista algún tipo de procedimiento para que pues de esa manera les puedan quitar la vida o en este sentido dejar de tener signos vitales. Muchas veces terminan desistiendo y son personas que sufren más
de lo que pudieran sufrir si se les permitiera terminar con su vida. ¿Por qué? Porque muchas veces la opinión de la familia, de las amistades, de los sacerdotes, porque cuando hay familias demasiado religiosas, tan apegadas a la iglesia, siempre creen que ir con un sacerdote, un rabino, un pastor, etcétera, va a ser como el mejor guía de todos. Y no quiere decir que no sean un guía, porque también ellos estudian. Sin embargo, no son profesionales para un tratamiento a lo mejor psicológico, neurológico, endocrinológico, o para ver el hecho de realmente por qué la persona quiere quitarse la vida. ¿Ok? Luego viene este ámbito económico, ¿no? Que ya les comentaba. Cuando se da esta parte que la persona a lo mejor está en quiebra o tiene muchas deudas, se quedó sin empleo, ya no tiene cómo mantenerse a sí mismo, ya no tiene cómo mantener a su familia, porque a lo mejor tiene algún tipo de discapacidad que ya no le permite trabajar y el tipo de vida que llevaba pues ya no lo puede llevar. También a veces el suicidio es inducido propiamente por la persona, porque a lo mejor puede sufrir de algún tipo de dependencia, en este sentido, algún tipo de narcótico, algún tipo de medicamentos o barbitúricos o del alcohol, es decir, que puede tener problemas de alcoholismo, de drogadicción y en este sentido de ser una persona dependiente a cierto tipo de medicamentos. ¿Okay? Lo que va dañando pues sus neuronas y su comportamiento de tal manera que pues obviamente cae en un sistema central depresivo, o sea, es decir, todo su sistema central o nervioso cae en una depresión, como se le llama. No es una depresión psicológica, sino es una depresión ya de tu organismo, en el que tus órganos empiezan a fallar, tu cerebro ya empieza a tener una disfunción o empieza a funcionar de una manera menor al 100% a como estaba funcionando por toda esta problemática del consumo de sustancias, de alcohol, de estupefacientes, de barbitúricos, y que pues obviamente ya no te permite en este sentido pues tener una vida tan funcional, lo que orilla a ese comportamiento de la persona de que tenga ganas de quitarse la vida o el suicidio, ¿ok? Luego también viene esta parte del ámbito psicológico emocional, cuando pues te empieza a dar una tristeza muy fuerte que no sabes por qué es, o que sufres ansiedad. La mayoría de las personas en la actualidad sufrimos de ansiedad por el estrés, la presión de la vida, por muchas cuestiones. La ansiedad se nos ha disparado a muchas personas. Sin embargo, hay un tipo de ansiedad, no soy psicólogo obviamente, ni especialista, pero pues he tenido que leer y platicar, y me dicen que hay diferentes grados de ansiedad, algunos especialistas. Depende del grado de ansiedad que tenga la persona, dependiendo del grado de la tristeza que tenga la persona y de algunos trastornos psicológicos como tal, o del trastorno límite de la personalidad, entre otros, va a ser lo que también va a contribuir a que la persona tenga ya ganas de quitarse la vida o ganas de morir como tal. ¿Ok? Pero para esto, pues obviamente pueda que haya una solución, es decir, se le da un tratamiento a la persona para ver cómo mejora, siempre y cuando la persona sea quien pida la ayuda y obviamente quiera salir de ese estado depresivo emocional en el que se encuentra, ¿sí? Recordemos que entre el suicidio hay personas suicidas pasivas y personas suicidas activas. Las personas suicidas activas son aquellas que tienen manifestaciones o manifiestan de alguna manera esa conducta de quitarse la vida, pero que viene en ese momento un arrepentimiento y piden ayuda. Sin embargo, el suicida pasivo es una persona que no
demuestra esas acciones o esas actitudes de querer quitarse la vida, y que él sí logra quitarse la vida de alguna manera sin que nadie lo sepa, hasta que lleva a cabo ese acto personalísimo y esa acción de hacer lo que esté a su alcance para pues dejar de vivir. Sin embargo, el tema de hoy tuve que ponerlo como una muerte sin dolor para evitar situaciones de que por ahí en Facebook vayan a castigarme más de lo que ya estoy castigada, ¿verdad? En todas las redes. Pero bueno, realmente el tema es una muerte sin dolor. ¿Por qué? ¿Por qué una muerte sin dolor o una muerte indolora? Bueno, tiene muchos aspectos también en esta parte del suicidio y de lo que es la eutanasia y la voluntad anticipada. ¿Ok? Recordemos que, bueno, pues ya el suicidio, ya lo dijimos, es ese acto personalísimo en que la persona decide quitarse la vida por voluntad propia y que lo lleva a cabo. ¿Ok? En este sentido, la eutanasia pudiera tener una relación entre el suicidio cuando el paciente, en algún estado de gravidez, como se le conoce jurídicamente y también médicamente, le dice al doctor, si yo llego a caer en coma, no quiero una resucitación o no quiero que me conecten a algún aparato artificial, quiero que me dejen morir. Esa es una decisión en donde obviamente se llama eutanasia, porque es un procedimiento médico que el profesional de la medicina, ya sea un médico o una enfermera, tendrá que llevar a cabo para que el paciente deje de tener signos vitales y por consiguiente pues morir, ¿no? Luego, la voluntad anticipada ya la habíamos comentado el año pasado, lo vuelvo a repetir, es ese acto personalísimo y jurídico obviamente de la persona por su libre y espontánea voluntad, también en la que la persona va con un notario público de su localidad que esté certificado obviamente como notario público, en el cual hará una especie de testamento, pero únicamente contemplará la voluntad anticipada de esa persona. ¿Qué procedimientos se le van a llevar a cabo a esta persona si sufre un accidente, o en qué momento quiere dar por terminada su vida, cómo quiere que se dé por terminada su vida, qué quiere que pase con su cuerpo una vez que deje de tener signos vitales? Si en algún momento pues obviamente es por algún accidente y lo tienen que desconectar, se podrá hacer una donación de sus órganos a aquellos que estén en facultades óptimas de poder ser donados y que pues obviamente sean funcionales para terceros. O en el caso de dar por terminada su vida en alguna etapa, obviamente aquí en nuestro país no está permitido como tal. En algunos estados sí te permiten esa muerte asistida o esa voluntad anticipada, pero no en todos los estados. En algunas circunstancias ya lo habíamos mencionado. Entonces, esa voluntad anticipada se hace ante un notario público en el que pues tú puedes nombrar a una persona que sea una especie de albacea o también un interventor, para que en el momento que a ti te pase algo o que llegue ese plazo estipulado por el que se tenga que dar por terminada tu vida por algún tipo de enfermedad, que es normalmente lo que se permite aquí en nuestro país, entonces ese interventor se presentará ante el médico o ante los médicos responsables, presentará ese documento y no le quedará de otra a esos médicos como a los familiares que intenten mantener con vida a la persona para prolongar su sufrimiento, porque ellos quieren seguirlo teniendo ahí, porque no lo quieren dejar ir. Entonces ese interventor podrá presentar ese documento y aún así los familiares no estén de acuerdo, se tendrá que acatar esa voluntad, porque esa voluntad de la persona, que es un acto personalísimo y un acto jurídico,
lo hizo estando en capacidades plenas para la toma de esa decisión, ¿ok? Ahora, en nuestro país solamente algunos estados te permiten que tú puedas ir con un notario, no es cualquier notario público, tiene que ser un notario público certificado para voluntades anticipadas y no en todos los estados. En lo que es Ciudad de México, antes Distrito Federal, la eutanasia no está permitida como tal. Okay. La eutanasia todavía se considera como un delito de homicidio. Okay. Sin embargo, en la eutanasia hay un procedimiento o hay procedimientos médicos que permiten que se tome esa decisión. ¿En cuáles? En aquellos pacientes que ya no van a tener una recuperación. ¿Ok? Sino que únicamente se les está alargando la vida y este deceso como tal, pero que ya médicamente se ha diagnosticado que el paciente va a fallecer porque los órganos van a empezar a fallar. Cuando es una muerte cerebral, cuando se cae en coma, cuando ya tienen una enfermedad crónico-degenerativa en la cual ya solamente tiene cuidados paliativos, es decir, esos cuidados que aminoran las molestias del dolor, pero que ya no van a obtener una mejoría, ¿ok? Luego, si se quiere aplicar la eutanasia sin reunir estos requisitos que les digo, se considera homicidio. ¿Okay? En nuestro país únicamente, ya lo habíamos hablado en otro programa, hay 3 estados en la República en los que sí se permite que la persona mediante voluntad anticipada pueda tener un suicidio asistido. Y solamente hay 2 casos jurídicos comprobados y que incluso pasaron en las noticias, en los que solamente a 2 pacientes se le concedieron los amparos o el amparo necesario, tuvieron que interponer un amparo y obviamente ganar ese amparo para que se les permitiera llevar a cabo el suicidio asistido. Es decir, que un personal profesional de la medicina, o ya fuera un médico o una enfermera certificados, obviamente, con cédula profesional que los acreditara como especialistas de la medicina, no psicólogos, no cualquier especialista. No puede ser un psicólogo porque un psicólogo no es un médico, es un especialista, ¿sí? Derivado de, pero ellos no estudian el cerebro como tal. Ellos estudian esa parte emocional y psicológica de la persona. Por tanto, un psicólogo no te puede recetar medicamentos ni te puede mandar a hacer estudios. Eso quien lo hace, un neurólogo. Entonces, en este sentido, no cualquier médico o cualquier especialista te puede a ti proveer de esos medicamentos para el suicidio asistido o que tú mismo te puedas quitar la vida. Únicamente puede ser un médico especialista en psiquiatría o neurología, endocrinología, incluso un médico oncólogo o también un médico general con el que pues obviamente esté certificado en esta parte de que él pueda recetar cierto tipo de medicamentos para que se lleven a cabo este tipo de actos personalísimos y que también son actos jurídicos porque es la voluntad de la persona, ¿ok? Entonces, cuando se da esta figura, el médico especialista, tiene que ser un médico especialista, como les digo, le proveerá de esos medicamentos o de esas sustancias a la persona que desea dar por terminada su vida. El médico le explicará cómo deberá de administrarse a sí mismo esos medicamentos. El paciente, en este caso, llegada la fecha en que se plasmó que se va a llevar a cabo el término de su vida mediante este suicidio asistido, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno,
aquí se tendrá que estar presente el interventor o un abogado o el notario público en este sentido, y luego tendrá que estar presente un familiar, un familiar o hasta el máximo de 5 personas, para que pues esta persona pueda despedirse de ellos, y van a poder estar presentes en el momento en que la persona haga este procedimiento, pero para que ellos puedan acompañarlo en este proceso en el que va perdiendo pues los signos vitales hasta su fallecimiento. Luego estará presente o ha estado presente el médico especialista que brindó, pues obviamente que dio estos medicamentos o estas sustancias, para que él únicamente va ahora sí como en este caso, va a rectificar que la persona ya no tiene signos vitales y obviamente va a declarar el fallecimiento. Recordemos que en las series, incluso en la vida real en los hospitales, cuando el paciente fallece, el médico declara la hora, o la enfermera o el personal que esté ahí especializado declara la hora del fallecimiento del paciente. Es lo que hacen. No se tiene permitido ningún tipo de reanimación. El médico no interviene, ni la enfermera o el personal médico especializado no intervienen en ningún momento en la administración de estas sustancias. Por eso se llama suicidio asistido, es decir, yo únicamente te proveo la receta de estas sustancias para que tú las consigas, o yo las consigo, pero pues obviamente con tu dinero yo te las doy, yo te explico cómo tendrás que administrártelas a ti mismo, y obviamente yo nada más estaré para declarar tu fallecimiento. Podrán estar presentes tus familiares para que te acompañen en ese proceso y te despidas, y estará el interventor ante el cual pues constatará que tu voluntad se ha respetado y que efectivamente ese interventor va a ratificar que fuiste tú quien se administró esos medicamentos por tu libre y espontánea voluntad y que nadie te obligó, ¿ok? Así es como se maneja. Por eso yo les decía, solamente ha habido 2 casos como tal ganados aquí en nuestro país, y por tanto se les ha permitido, y ya no es permitido, más bien se han tenido que ver obligadas las autoridades a respetar la voluntad de estas personas, y por consiguiente que puedan llevar a cabo este suicidio asistido. Sin embargo, sigue siendo tipificada esta situación y no está regulada como tal, y menos con esta 4ª transformación, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que dentro de poco pueda haber esa regulación en nuestro país, porque ya en muchos países internacionales ya existe esta regulación que permite esta parte del suicidio asistido, de la eutanasia, de la voluntad anticipada y de ciertos métodos que no son tan agresivos para llevar a cabo este acto personalísimo en el que se dé por terminada la vida del paciente que quiere morir o de la persona que ya no quiere vivir. Ok, ahora, en este sentido vamos a lo demás. De igual manera, pues, como yo les decía, aquí principalmente los requisitos en nuestro país para esta parte de la muerte sin dolor, es decir, de este suicidio asistido, de esta eutanasia, de esta voluntad anticipada, tiene que ser una enfermedad crónico-degenerativa, una enfermedad terminal o de cuidados paliativos, o de un daño irreversible por alguna enfermedad que se tenga repentina, por alguna enfermedad profesional como tal, o en su defecto por algún riesgo de trabajo también que te imposibilite tener tus capacidades al 100%, ¿ok? O en este sentido, cuando ya hay una enfermedad con cuidados paliativos, ¿no? Que es a lo que se refiere esa enfermedad terminal, no solamente crónico-degenerativa.
¿Ok? Es decir, en el caso, ya cuando no es un VIH, sino ya cuando hablamos de un SIDA y que la persona pues empieza a debilitar más su sistema inmunológico, pues obviamente hablamos del SIDA, del cáncer, entre muchas otras enfermedades. Para aquellas enfermedades del corazón que son crónico-degenerativas o que ya hay un lapso o tiempo de vida estipulado, que dicen en tanto tiempo esta persona pues va a fallecer, entonces la persona, siempre y cuando sea mayor de edad, pero no solamente de 18 años, deberá de tener una edad mayor a los 18 años, ¿ok? Que es entre los 25 y 30 años que debería de cumplir esta persona como requisito mínimo para tomar esa decisión, pues obviamente de acudir a este suicidio asistido o de esta voluntad anticipada. Ok, entre algunos métodos alternativos, como yo les decía, está la eutanasia, el suicidio asistido, y entre ellos hay diferentes formas de llevarlo a cabo. En unos pues te inyectan algún tipo de sustancias médicas, obviamente que sí están permitidas, pero que deben de ser en mayores cantidades. En algunas otras se te permite o se permite que sea con una inyección letal o con algún tipo de pastilla que tú puedas ingerir y muchos otros métodos. Algunos de estos métodos pues obviamente son más tardados, algunos son un poquito más dolorosos o el paciente manifiesta pues sí sentir algún tipo de molestia. Entonces se ha buscado a lo largo de los años avances científicos, avances médicos, avances tecnológicos para ayudar en este sentido. Ok, ahora, los países que han legalizado y que han permitido algunas circunstancias para que se lleve a cabo tanto la voluntad anticipada, la eutanasia como el suicidio asistido, encontramos a los países que sí lo han legalizado y lo permiten, es Austria, Bélgica, Canadá, España, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Países Bajos, Suiza. En Estados Unidos, no en todos los estados, pero sí en algunos, encontramos que los estados pertenecientes a Estados Unidos que sí avalan este tipo de procedimientos como el suicidio asistido son California, Colorado, Hawái, Maine, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Vermont, Washington DC. Son los estados que han regulado a favor de estas personas el suicidio asistido, como la eutanasia y la voluntad anticipada. También en Austria encontramos esta regulación del suicidio asistido, eutanasia y voluntad anticipada. En Australia, quienes lo avalan y lo permiten y lo han legalizado para no perseguirlo como delito es Australia Meridional, Australia Occidental, Queensland, Tasmania y Victoria. En cualquiera de estos estados de estos países que estoy mencionando, las personas pueden acudir, obviamente con cierto tipo de requisitos y ante cierto tipo de autoridades, no solamente hacia un hospital, sino tendrán que reunir ciertos requisitos como tener una mayoría de edad. Luego se les tendrá que hacer un chequeo específico para ver cuál es su estado de salud, el por qué su deseo, por qué su voluntad de dar por terminada su vida. Luego de ello, pues entonces se les designará una clínica y un médico especialista para que de esa manera pues puedan llevar a cabo su voluntad. ¿Ok? Luego pues también tendrán que reunir otros requisitos, pero podrán acudir estas personas. Sin embargo, no en todos los países puede ir un extranjero
a dar por terminada su vida. En Estados Unidos se les permite a los estadounidenses que sean, pues obviamente, nacidos allí, que sean de padres estadounidenses, o que hayan nacido en Estados Unidos, o que hayan adquirido esa residencia de estadounidenses por alguna circunstancia, se les permitirá que puedan acudir a estas instancias para llevar a cabo estos suicidios o dar por terminada su vida, pero no los extranjeros, es decir, no personas de otro país. Sin embargo, en algunos otros países sí se permite. Entre esos países donde cualquier persona de cualquier otro país puede acudir, pero también con requisitos que ahorita les voy a hablar, son, tú puedes acudir a Australia, a Canadá y a Suiza para poder llevar a cabo tu suicidio o tu eutanasia, siempre y cuando pues también tengas esto, ¿no? Que es dinerito. Si tienes esos recursos económicos suficientes para acudir a estos países, créeme que ninguna autoridad va a poder perseguir de delito, como lo es aquí, el hecho de que se dé por terminada tu vida con alguna de estas circunstancias y con alguno de estos métodos, ¿ok? Ahora, toda esta información es meramente informativa, ¿ok? Obvio, hay fuentes, pero no es para que luego digan que uno los anda incitando o induciendo al suicidio, no. Es una información que todas las personas tienen derecho a conocer. ¿Por qué? Porque hay personas que a lo mejor están calladas y están pasando esa situación de querer dar por terminada su vida y no saben a dónde acudir o cómo acudir o qué hacer, ¿sí? Y luego terminan aventándose en las vías del metro, en algún puente, colgándose. ¿Por qué? Porque como la autoridad no lo permite y como esa cuarta transformación está un poquito disfuncional, diría yo, pues creo que ha perjudicado muchas circunstancias de estas, porque muchas personas en nuestro país cada semana se avientan a las vías del tren porque pues ya quieren morirse por la razón que sea, ¿sí? Y qué mejor que pudiera haber un instituto especializado para aquellas personas de bajos recursos que puedan acudir a estos institutos, ¿no? Y dar por terminada su vida de una mejor manera, de una manera digna, ¿sí? Porque también esto es una manera de morir dignamente, ¿sí? No solamente sin dolor y sin ese dolor traumático o estado físico traumático en el que pudieran quedar, sino ellos como personas poder morir tranquilamente en una cama o en un sillón, ya sea solos o acompañados, pero de esa manera pacífica, ¿no? De decir, es mi voluntad o por lo que sea, y que de esa manera se puede ir tranquilo con un procedimiento médico adecuado, con la cantidad necesaria de esa sustancia o esas sustancias que le puedan administrar, de tal manera que no sufra, ¿sí? Sino que simplemente su cuerpo se vaya quedando dormido, que él pierda la conciencia y de tal manera que su cuerpo pues deje de tener signos vitales y no esté sufriendo, de verdad. Yo soy de esa idea. Yo soy pro vida, pero también lo es que pues la voluntad de la persona, si ya no quiere vivir y ya ha ido a terapias o si la familia haya hecho todo, pues si ya no quiere vivir, ¿para qué dejar que esa persona siga viva? Si solamente va a seguir sufriendo y va a hacer sufrir a sus familiares por todo lo que ustedes quieran y porque a lo mejor no saben si el día de mañana va a amanecer colgado de un puente o va a salir en las noticias porque ya se aventó de las vías del metro, a las vías del metro y quedó hecho cachitos, ¿no? Entonces, yo soy de esa idea que nuestro país debería apoyar esa
situación, evolucionar, señores, no quedarse como los dinosaurios prehistóricos que tenemos en la cuarta transformación, sino evolucionar, así como hacen sus reformas económicas, etcétera, así deberían de hacer una reforma en la que también los provide y estas sectas religiosas mexicanas y estos movimientos deberían de ponerse de acuerdo en respetar la voluntad de estas personas, de que si ya no quieren vivir, pues dejarlas que den por terminada su vida de la mejor manera posible, ¿sí? También que los familiares respeten esa decisión, porque es muy lamentable que obliguen a sus familiares a ir con un sacerdote, a ir con un pastor, a ir con un rabino, para que él supuestamente les resuelva la vida. No les puede resolver la vida otra persona si la persona no la quiere resolver. Y si la persona ya está decidida a dar por terminada su vida, tarde o temprano, de alguna manera, en algún momento, lo va a llevar a cabo. Lo va a intentar hasta lograrlo. ¿Y qué mejor? Una reforma que regularice este tipo y que despenalice principalmente en nuestro país, que despenalice la eutanasia, que despenalice la voluntad anticipada, que despenalice el suicidio asistido. Porque es lamentable, en serio se los digo, es lamentable ver la gente así. Y es lamentable ver cómo la gente se avienta a los autos, cómo se avienta a las vías del metro. O sea, es feo, es muy feo. Y es mejor regularizar todo esto y pues hacer una ley que permita llevar a cabo esto con cierto tipo de requisitos como en muchos otros países. Y que así como le invierten a otras cosas que no dejan hasta ahorita un beneficio como tal, que mejor le invirtiera el gobierno, el mismo estado, en crear un instituto, ¿sí? A lo mejor van a decir, es que las muertes van a aumentar, las muertes están. ¿Cuántas personas no mueren no solamente por eso, por la delincuencia, los secuestros, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero de esta manera, una vez despenalizado y regulado todo esto, pues nos vamos a ahorrar muchas situaciones y las familias, aunque van a vivir ese dolor, van a estar más tranquilas de saber que su ser querido o esa persona pues va a morir en un lugar digno, ¿sí? En una cama, en un sillón, en un lugar digno, donde no tengan que ir a recogerlo con una espátula y que lo dejen por horas ahí hasta que se le dé la gana al Ministerio Público llegar y hasta que se les dé la gana a los peritos en criminalística y otros para ir a levantar un cuerpo, porque tardan hasta 24 horas en fines de semana en llegar porque no se les da su bendita gana. Entonces todo esto de verdad se podría evitar y en muchos otros países ya tan despenalizado que está y tan bien regulado que está, que en verdad hay institutos especializados, hay clínicas especializadas y la muerte de las personas es de una manera tan digna que no quedan en mal estado. ¿Ok? Ahora, en Países Bajos y Bélgica se ha regulado el suicidio asistido en atribución de los profesionales de la medicina y de la enfermería. En todos estos países, no solamente en Bélgica y en Países Bajos, en todos los que yo he mencionado, debe de ser no administrado, debe de ser recetado y debe de ser en este caso indicado con una dosis específica por un profesional de la salud, como les decía, un médico o una enfermera. El médico puede dar la receta, ¿ok? Y probablemente la enfermera, que también tiene ciertos conocimientos médicos, pueda ser quien esté presente en el momento en que la persona se va a administrar esas sustancias y sea ella quien pueda conseguir estas sustancias de manera legalizada. Es lo que no han entendido aquí en nuestro país, que es mejor conseguir estas sustancias de una manera legal,
a lo que están haciendo estas personas. En estos países, obviamente no en cualquier farmacia, ¿verdad? Pero hay lugares específicos donde llevan esta receta, dicen, aquí tengo mi receta, cierta sustancia con cierta cantidad, se las dan, se las entregan y con eso, y es legal, sin el miedo de que esa sustancia vaya a hacer otra cosa y los vaya a dejar mal, etcétera, o los vaya a hacer sufrir, ¿no? En Suiza se permite tanto el suicidio asistido con medicamento asistido o como auxilio del suicidio. Cualquier persona, escuchen, en Suiza, cualquier persona puede acudir a otra a suicidarse sin consecuencias jurídicas y no tiene que realizarse en contexto médico. Es decir, en Suiza, si es tu voluntad dar por terminada esa relación, estoy pensando en una cosa, si es tu voluntad dar por terminada con tu vida, se va a aceptar tu voluntad porque tú la vas a plasmar en un papel. No solamente es decir, hoy ya me quiero morir, me voy a suicidar y quiero que me ayudes y que tú veas que me voy a suicidar. No, no solamente es eso, es acudes a una persona, un familiar, un amigo, un tercero, a una clínica, a un instituto especializado y le dices, ¿sabe qué? Mi deseo es ya no seguir con vida, ya no tengo deseos de vivir, ya no quiero vivir, soy mayor de edad, aquí está mi identificación, mis documentos, es mi deseo. En ese momento se te va a dar a ti o a estas personas en estos países, se les da un documento específico en el que ellos plasman por escrito su voluntad, es decir, yo estoy acudiendo a tal persona o a tal institución, a tal lugar, para dar por terminada con mi vida porque es mi deseo y mi voluntad libre y espontánea, obviamente pues ya en su idioma, para dar por terminada mi vida en este momento sin que exista una reanimación posterior, ¿ok? Cuando hacen eso, todos estos países hacen que estas personas firman ese documento, estampen su huella dactilar, ya sea esta o cualquier dedo, el requisito que ellos les pidan. Va a firmar algún testigo que esté presente que también sea mayor de edad. Y entonces en ese momento se le va a pasar a hacer un chequeo a esta persona y no para decir que no se le va a proporcionar la sustancia o el medicamento para que dé por terminada su vida. No, se le va a hacer un chequeo porque ese es un requisito riguroso para saber qué medicamento es el que se le va, él se tiene que administrar y en qué cantidad se tiene que administrar ese medicamento para dar por terminada su vida, ¿ok? Por eso se hacen esos chequeos. No es para decirles, no, estás enfermo, no, o sea, es efectivamente por eso que se les hacen esas revisiones o esos chequeos para saber a qué sustancias es alérgico o a qué medicamentos es alérgico, cuál es el peso que tiene, porque ahora tiene mucho que ver esa parte de los mililitros, etcétera, etcétera, por el peso, por si tienes algún otro tipo de enfermedad como diabetes, etcétera, para saber qué medicamentos son especiales para administrarlos en esa persona en particular como tal, ¿ok? Para eso se hacen esos chequeos. Luego, cuando las circunstancias del paciente son tales que el suicidio es éticamente permisible, que el médico facilita el medicamento para que el paciente lo haga, ¿ok? En el año 2013, aquí había un científico, el científico que todos conocemos de alguna manera, Stephen Hopkins, manifestó la defensa del suicidio asistido para enfermos terminales. Desafortunadamente, no a todos los enfermos terminales su familia respeta esas decisiones, o cuando los declaran interditos, es decir, personas enfermas mentales o que ya no están en esa capacidad,
pues obviamente ya no tiene una validez de la persona que quiera dar por terminada su vida. Quien tiene que decidir es su representante. Y luego estos representantes, porque dicen que cómo los van a dejar morir, etcétera, etcétera, que los quieren tener con vida, alargan su sufrimiento y es peor. Luego, las leyes sobre la eutanasia y el suicidio asistido a nivel mundial son las siguientes. En nuestro país no está legalizado, por eso no hay una ley como tal. En los Países Bajos encontramos la ley de terminación de la vida a petición propia, emitida en el año 2002. En Bélgica está la ley de la eutanasia del 2002. En Luxemburgo, la ley de cuidados paliativos, eutanasia y suicidio asistido, emitida y entrada en vigor en el año 2009. En Canadá, la ley C4 de ayuda médica a morir del año 2016 y que esta ley fue modificado, tuvo modificaciones favorables por la ley C7 del año 2021. En Victoria, Australia, encontramos la ley de muerte asistida voluntaria del año 2019. En Nueva Zelanda se encuentra regulada en la ley de elección al final de la muerte del año 2020. En Austria encontramos la ley de finalizar de la vida del año 2021. Luego, después de eso, también encontramos que en Suiza el suicidio asistido se lleva practicando desde los años 40. Vean desde qué años en Suiza han tenido ese avance ideológico, económico, médico, científico, tecnológico, que ha permitido que se lleve a cabo este tipo de procedimientos y obviamente también el respetar este tipo de decisiones personalísimas y actos jurídicos personalísimos. Ahora, para esto, la ley de ese país respaldó el procedimiento del suicidio y procedimiento al respecto de la decisión de las personas de dar por terminada su vida en el año 2006. Estableció que toda persona en uso de sus capacidades mentales tiene derecho a decidir sobre su propia muerte. Es decir, toda persona, no lo limita a sus nacionales, no lo limita solamente a los que sean de Suiza como tal. Dice toda persona que se encuentre en su territorio, en cualquier estado, en cualquier localidad, zona rural, siempre y cuando se encuentre en Suiza, ¿ok? Siempre y cuando la persona, ya sea un extranjero del país que ustedes quieran, de Países Bajos o de África, de Mongolia, bueno, ya no, Mongolia tiene otro nombre, un mexicano, guatemalteco, venezolano, etc. Cualquier extranjero, cualquier persona extranjera que se encuentre dentro del territorio de ese país, Suiza, con documentos o sin documentos, pero que esté habitando o que haya ido a ese país específicamente y reúna ciertos requisitos, que no son muchos, pero que esté dentro de ese territorio, se le podrá respetar su deseo de decidir sobre su propia muerte, en qué momento, en qué circunstancias y cómo lo quiere, siempre y cuando sea mayor de edad, ¿ok? Se permite que en cualquier momento toda persona pueda dejar por escrito su deseo, ¿sí?, de un suicidio asistido.
previendo también por alguna circunstancia que pudiera en lo futuro perder sus capacidades por alguna enfermedad o un accidente. Pero como ya lo dejó por escrito, teniendo sus facultades completas al 100% jurídicas, mentales y médicas, se tendrá que respetar esa voluntad. Se les practica, como yo les decía, una revisión médica. Ahora, voy a mencionar dos sustancias. Meramente información. Ahora sí, esta información es meramente informativa. No quiere decir que vayan y lo intenten buscar, porque en serio, lo mejor es acudir con un profesional, ¿ok? Se les practica esta revisión para poder saber cuál es la dosis adecuada que se les podrá administrar, bueno, se tendrán que administrar ellos a sí mismos de pentobarbital sódico, conocido como Euthanastic. En Suiza, esta sustancia es conocida como Euthanastic. Sus siglas son NAP, es decir, NAP. Pero la sustancia como tal es el pentobarbital sódico. En otros países, como en nuestro país, esa sustancia sí está permitida y legalizada única y exclusivamente para uso veterinario. Y quien tiene esa licencia para utilizarlo es un médico veterinario. Cuando uno de nuestros perrijos, o como lo quieran llamar, mascota, o como en mi caso es mi familia, ¿sí? mi perrijo, lo que quiera. Entonces, en el caso de uso veterinario, el veterinario, él controla el manejo de esos medicamentos únicamente para uso veterinario. Está legalizado aquí en nuestro país, no para uso humano. En otros países, como les digo aquí en Suiza, sí está legalizado. Por eso se les hace el chequeo para saber cuál es la dosis específica en la que deberá de administrarse esta sustancia, que es el pentobarbital sódico. El requisito para cualquier persona de diferentes países pueda solicitar el suicidio asistido en Suiza es que debe de pasar, escuchen, debe de pasar por lo menos 2 noches como mínimo dentro del país antes de practicarse el suicidio asistido. Es decir, si tú tienes dinero, consigues, vendes a lo mejor todas tus cosas, te vas de mochilazo, pero que lleves tus papeles que acrediten con tu acta de nacimiento, con tu identificación, aunque no esté apostillada, y te vas. Porque tú ya quieres dar por terminada tu vida y porque aquí no se te permite y porque quieres morir con dignidad. Bueno, puedes acudir a Suiza, obviamente, si tienes dinerito, ¿verdad? Para viajar, para pagar tu avión o como te vayas. Y entonces, por lo menos, deberás de estar 2 días dentro del territorio con los que se acredite que has estado allí. Y entonces podrás acudir, ya sea, aquí hay una variedad. Hay clínicas privadas muy lujosas, con estancias muy lujosas. Y hay institutos, pues obviamente de gobierno, pues más sencillos, pero que también por el tipo de calidad de vida que tienen allá en Suiza, pues la verdad es que son instalaciones de primera, ¿no? La verdad es que a pesar de que pueda ser un instituto o una institución de salubridad, como se le conoce aquí, tiene instalaciones muy buenas médicas, para que esta persona o estas personas que puedan ir y tengan las facilidades económicas de ir a Suiza y que pues quieran llevar a cabo allá su voluntad y que se respete, pues pueden acudir o a una clínica particular, que pues obviamente sí es una buena inversión, o bien pueden acudir a una de estas instituciones allá dentro del país. Pues tendrán que demostrar que son mayores de edad, llevar su acta de nacimiento, su pasaporte o su cartilla, los requisitos que te pidan, y obviamente decir, pues ya,
quiero dar por terminada mi vida, tengo pues tantos días, que el requisito mínimo es por lo menos 2, que lo más viable es de 2 a, mínimo son 2, máximo son 15 días como requisitos mínimos. Obviamente, pues si tú te vas y ya vives allá, seas legalizado o indocumentado, y acreditas que pues ya tienes un lapso mayor de ese tiempo que has vivido allá y que es tu voluntad pues ya morir, se te va a respetar y se te van a dar esas facilidades. Se te va a preguntar si tú tienes esa facilidad económica o esos recursos económicos para acudir a una clínica particular, o si quieres los servicios públicos. Entonces se les permite elegir estas personas. Obviamente, pues si tú tienes dinero y vas a pagar una cantidad exorbitante por una clínica particular, porque quieres una muerte más lujosa, bueno, pues si tienes la facilidad puedes hacerlo, y si no, bueno, pues acudir a una institución de beneficencia pública. No crean que es aquí como en el seguro o como en el ISSSTE, ¿no? Que a los pobres enfermos, a los pacientes los tienen ahí tirados en una sábana, en el piso o en una banca, muriéndose del dolor, y no tienen recursos, no tienen camillas, no tienen nada, pero los directores tragándose el dinero, ay, perdón. Entonces, en esos países, pues si tienen esas tecnologías y esos recursos del fondo económico de ese país, pues para que las circunstancias y todas esas instituciones de salubridad pues puedan brindar una atención de calidad para las personas de bajos recursos, ¿no? Que pues también no es que sean de muy, muy bajos recursos, pero pues son instalaciones mucho mejores que aquí. Luego, ¿qué pasa? El pentobarbital sódico, esta sustancia pertenece a los medicamentos conocidos como barbitúricos. Su utilización ya formal como tal, la primera vez fue en el siglo XX, ¿ok? Se utilizó como un hipnótico médico, luego como un agente anestésico, es decir, para llevar a cabo cierto tipo de procedimientos. Y posteriormente se demostró que más allá de una anestesia podía inducir pues a la muerte. Entonces, en este sentido, lo que hace esta sustancia es que una vez que pasa por el torrente sanguíneo, porque hay diferentes tipos de presentaciones, uno que es por una pastilla o cápsula que te tomas, y la otra pues vía intravenosa, que es pasa por el corriente sanguíneo y es más efectiva. Cuando pasa por el torrente sanguíneo, lo que pasa es que camina directamente hacia el cerebro, posteriormente al corazón, y se reparte en los diferentes órganos. Lo que hace es que lleva a deprimirse de manera muy rápida el sistema nervioso central, es decir, desde el cerebro y todo el sistema nervioso central, de tal manera en que muy rápidamente vas perdiendo la conciencia, ¿ok? Ahora, al ser administrado, como yo les decía, de manera intravenosa, primero pasa por el cerebro, luego por el corazón, y en pocos segundos, más o menos entre 20 a 30 segundos, es cuando tú o la persona que quiere dar por terminada su vida queda inconsciente, es decir, pierde el sentido, y posteriormente, unos minutos después, deja de tener signos vitales. En Suiza se han dado varios estudios como avances científicos y tecnológicos, entre otros, sobre las maneras o modalidades para llevar a cabo esta parte del suicidio asistido, de la eutanasia y de la voluntad anticipada. Ahora, entre ellas ha habido rumores, y ya saben, estas notas que algunos dicen que no es verdad, otros dicen que sí es verdad. Lo cierto es que hay un prototipo, ¿no? Es decir, que ya está en funcionamiento. Es un prototipo de una cápsula. En el flyer no lo pude subir porque estoy castigado.
Sin embargo, en algunas otras redes sociales como en Instagram, WhatsApp, Inbox y entre otras estuve dando a conocer el flyer. En el flyer que puse hay una cápsula. Puse la imagen de una cápsula, como una cápsula de estas de hibernación que sacan en las películas y que en la realidad pues los astronautas van en cápsulas, ¿no? Ahora, este es un prototipo de una cápsula. Esta cápsula tiene como nombre Sarco, que es el diminutivo o que hace referencia a sarcófago. ¿Qué es un sarcófago? Pues es esa caja sepulcral en donde pues una persona es enterrada o que es metida en ese sarcófago porque ya se murió y porque se le quiere dar una sepultura adecuada. Bueno, esta cápsula se llama así, Sarco, como sarcófago. Pero meramente esta cápsula lo que intentan es que con esta cápsula se haga el mismo procedimiento del suicidio asistido, pero en vez de inyectar el pentobarbital sódico o Eutanastic, aquí se inyecte con esta cápsula nitrógeno. Es decir, otra sustancia distinta que produce los mismos efectos pero de diferente manera. Esta cápsula ha sido creada y desarrollada por el científico Philip Nitschke, que ha sido un físico y un humanista, ¿ok? De él hay entrevistas en YouTube, lo pueden encontrar, obviamente pues está en su idioma y obviamente viene con subtítulos. Entonces a él se le hacen pues estas entrevistas y él explica esta cuestión de esta cápsula. Él dice que lo que él intenta es que esta cápsula esté al alcance de todas las personas, aunque pues la idea también está medio fumada, porque pues no todas las personas tienen para comprar una impresora 3D. Una impresora 3D es carísima, muy carísima, ¿sí? Pero que pues obviamente en algunas instituciones, como en clínicas particulares, instituciones de gobierno, como estas clínicas que pues obviamente el gobierno da dinero, pues en este sentido sí pueden tener estas impresoras para que de esa manera este prototipo de esta cápsula pues se pueda imprimir, o en su defecto pues también se pondrá a la venta de alguna manera, que esta cápsula se harán una especie como de franquicias, porque hay una clínica particular que pues ya la tiene. Obviamente todavía no se abre al mercado público como tal. Se están haciendo todavía cierto tipo de pruebas y solamente personas con mucho dinero son aquellas personas que tienen ese recurso para, pues obviamente, ocupar ese prototipo. Pero es un prototipo, ya está legalizado, de hecho ya está certificado, ya está permitido, pero por lo costoso de este tipo de prototipo, que es una cápsula, pues obviamente todavía no se determina cómo es que el gobierno va a absorber ese dinero, se lo van a pagar a este científico, para que pues estas cápsulas se puedan repartir en diferentes lugares de este país y bueno, pues se tenga la facilidad para que pues las personas puedan acudir a esta herramienta tecnológica y pues obviamente un método distinto a lo del Eutanastic, ¿no? Luego, esta cápsula permite a una persona controlar y activar el sistema, es decir, la persona entra, cierra la cápsula y estando en el interior tiene una serie de botones o interruptores que le permiten que desde el interior la persona pueda activar ese sistema. Se dice que es una muerte indolora, porque pues obviamente no te van a inyectar vía intravenosa. Recuerden que cuando te meten un catéter o una inyección vía intravenosa, pues sí duele.
¿ok? Y que pues obviamente es inanición de nitrógeno. Es decir, esta cápsula se va a inundar de nitrógeno y nitrógeno internamente, de tal manera en que pues tú te vayas durmiendo, te vayas quedando dormido sin que sientas esa palpitación o ese miedo de que puedas sentir cuando la sustancia del pentobarbital sódico pues pueda llegar a ciertos órganos, ¿no? Se ha comprobado que en esta muerte se queda dormida la persona. Ya no siente pánico y tampoco hay una sensación de ahogo, ¿ok? Se han hecho pruebas con personas que han solicitado ser voluntarias y pues obviamente se les hacen estudios neurológicos, entre otras, en el momento en que pues se están administrando esto, para que médicamente vean cómo funciona el cerebro y cómo se van apagando sus órganos para saber si médicamente sufre o no el paciente. ¿Ok? El sistema de esta cápsula provee que se inunde el interior con nitrógeno, reduciendo el oxígeno, que es del 21% al 1% en aproximadamente 30 segundos. De entre los unos momentos antes de quedar inconscientes, han manifestado que sienten una desorientación o una euforia y posteriormente pues ya pierden la conciencia y su muerte o su fallecimiento se produce entre 5 a 10 minutos posteriores a los 30 segundos en los que quedan inconscientes. Esto porque producen una hipoxia e hipocapnia, que es la privación de oxígeno y dióxido de carbono, lo que hace que pues obviamente el cuerpo deje de funcionar, deje de tener signos vitales y llegue el fallecimiento de la persona. ¿Okay? Entonces, eso es el procedimiento de lo que conocemos como pues la muerte asistida, el suicidio asistido y una muerte sin dolor, que ya no sea con el pentobarbital sódico, sino que sea con nitrógeno mediante esta cápsula. A ver, voy a ver si la tengo aquí en el otro celular. A ver, screenshot, ¿verdad? Pues, no es screenshot. No, aquí en este no lo tengo, porque pues todo lo he hecho en el otro. A ver, voy a ver si de aquí la saco. Cápsula. A ver. Cápsula para morir. ¿Ok? Imágenes. Ahí va. Miren. No. Es que mi internet anda un poquito raro. Y aquí está. Aquí sí se ve, ese es un prototipo, ese es el prototipo real de esta cápsula en la que entra la persona y por dentro pues, puede manejar estos botones para pues obviamente ser quien se administre esta parte de este nitrógeno y pues dar por terminada su vida. Así que bueno, pues espero que el tema les haya gustado a los que andan por ahí, si lo ven más al ratito, si lo ven ya en una repetición o directamente en el canal, ya va a estar más al ratito. Ya son las 22:24 minutitos, así que pues sí me alargué un poquito, pero es un tema que deben de conocer todos ustedes. Así que pues espero que les haya gustado, en verdad. Es meramente informativo para que el señor Zucaritas no se ponga intenso, porque ya el señor Zucaritas
todo castiga, cuando pues realmente son temas informativos que incluso están en YouTube, que hay documentales, no se está incitando a nada, solamente se está dando datos reales que existen. Así que bueno, pues espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Pues ahorita como ya no tengo al alcance la computadora, pues ya no les voy a poner la canción final, porque pues tuve que mover todo un poquito por algunas circunstancias de espacio y pues también de tiempo. Pero este fue el primer programa del año de Aequitas et Justitia per Humanis para todos ustedes, al progreso del género humano, por amor a la humanidad. Ya más adelantito en otro programa pues hablaremos de muchos otros temas, porque la verdad es que ahorita ya hay que ir a cenar, hay que ir a descansar porque hay que trabajar desde muy temprano y yo tengo muchas cosas que hacer. Tengo que terminar una presentación que voy a hacer mañana en el corporativo. Entonces fue una presentación que me pidieron sorpresa y tengo que terminar esa presentación, porque ahora tiene que ser en PowerPoint. Ya lo hice en Word, ahora lo tengo que pasar a PowerPoint y mañana pues lo tengo que exponer ante el corporativo, los compañeros y ante el cliente, uno de los clientes al parecer de ese corporativo. Esperemos que nada más sea en el corporativo. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes, tengan una excelente noche. A ver, aquí creo que ya me sale mejor, así, corazoncito. Recuerden, hay que sonreír, vivir, hay que tener motivos para vivir, para ser felices, para seguir adelante. Sé que hemos perdido gente, pero este es un nuevo ciclo, es un nuevo comienzo, son otros nuevos 365 días para hacer cosas nuevas, aprender cosas nuevas. Así que bueno, pues cuídense mucho, yo me despido, bye.